Gloria a Dios. Vamos a buscar en el libro de Daniel, capítulo 4. Verso 25. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán. Como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Señor, te damos la gloria, la acción de gracias y la alabanza que tu nombre merece. Damos honra y reconocimiento a tu nombre, Señor. Te pedimos que nos hables y enseñes con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Usted será apartado de la gente y habitará con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado y se empapará con el rocío del cielo. 7 años pasarán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo, y que se los entrega a quien Él quiere. Esto corresponde al sueño del rey Nabucodonosor, otro sueño que tuvo él, y que a Daniel, el profeta, le correspondió interpretarlo, porque él estaba en el palacio del rey y estaba a disposición del rey. Esta era la condición privilegiada que el Señor le dio a Daniel, como comentábamos antes, en un tiempo terrible, difícil, caracterizado por todo lo malo, como la cautividad. El pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia, y sin embargo Daniel, como hijo del Señor y siervo de Dios, tenía una condición que ni siquiera los babilonios más elevados en posición social tenían. Hay que notar eso. En el palacio del rey estaban los hombres más importantes y que tenían mayor altura social en el reino. Sin embargo, ninguno tenía la posición de Daniel. Esa es la demostración de que el Señor hace cosas extraordinarias, o como las llamamos mejor, sobrenaturales, que se ponen por encima de lo natural. De la misma manera que Daniel era un hombre especial de Dios, y lo es realmente, es uno de los hombres más especiales de los cuales habla la Biblia, es uno de los más especiales. También el rey Nabucodonosor es uno de los reyes que tiene de parte del Señor, Dios de Israel, un trato especial, porque en los tiempos bíblicos habían demasiados reyes. Siempre habían reyes, en una nación o en otra, y aún en Israel. Pero Nabucodonosor, a pesar de que no era judío y que pertenecía a un pueblo que tradicionalmente ha sido enemigo de Israel, Nabucodonosor es presentado en la Biblia, de acuerdo a la historia bíblica, en una condición también privilegiada delante del Señor, porque vemos que el Señor llegó incluso a tratar con Nabucodonosor. Son muy pocos los reyes gentiles con los cuales el Señor se acerca tanto y trata con ellos. Con Nabucodonosor llegó muy cerca,
al punto de que hizo un trato espiritual con él. Entró a tratar el alma de Nabucodonosor. Es decir, cuando hablamos de tratar el alma, queremos decir que Nabucodonosor fue llevado a la corrección. El Señor quería corregirlo. Como eso es normal entre los hijos de Dios, a todos nos tiene que corregir. Esa es una de las cosas a las cuales debemos llegar, ojalá, con mansedumbre, al tema de que reconocemos nuestros pecados y tenemos que ser corregidos. La situación contraria es completamente mala, sea la persona judía o sea gentil. De todas formas, si Dios lo tiene entre sus hijos, será corregido. Pero no es tan común el hecho de que Dios corrija a alguien que no es judío, que no es hijo de Dios, que no pertenece a Israel o no pertenece a la iglesia. Eso sí no se ve. Sin embargo, el sueño que tuvo el rey tiene como fin llevarlo a un tiempo de trato de Dios, que bastante duro y largo, con el cual, como el mismo Daniel le dijo, el Señor Nabucodonosor tenía que corregir y dejar de pecar. Dice, por ejemplo, dice en el verso 27, por tanto yo le ruego a su majestad, le dice Daniel una vez que le dice lo del sueño, le dice, aceptar el consejo que le voy a dar, renuncie usted a sus pecados. O sea, que un profeta como Daniel le diga a un rey gentil que deje de pecar, eso era imposible prácticamente, aparte de que le podía costar la vida. Y actúe con justicia, renuncia a su maldad. No, pues le dijo de frente, le dijo cosas muy duras, de acuerdo a la versión internacional. Y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes. Entonces, el trato de Dios consistía en que Él iba a ser apartado de la gente. Era un trato muy duro, apartado de los seres humanos, y lo puso a vivir con animales en el campo. Y lo llevó a una degradación que supera hizo caer lo más bajo que puede caer un hombre, sino que cayó más bajo de la condición humana, que es la condición de animal, como cualquiera animal. Comerá pasto como el ganado. Sí, ya uno mira el ganado y se da cuenta que ellos están en otra condición muy diferente a nosotros. Ellos viven en el campo, si llueve se mojan, a la intemperie, ahí. Es decir, nada de lo que en la vida social humana se acostumbra, las comodidades y todo lo demás. El simple hecho de dormir en una habitación en una cama ya es un privilegio. Desde ese punto de vista ya se entiende el nivel que significa que una persona duerma en su cama y en su habitación, protegido. Por más que la habitación sea humilde, pobre, ya es un nivel alto, si se quiere, comparado a la condición del ganado, como dice, comerá pasto como el ganado, y se empapará con el rocío del cielo. O sea, siendo un rey,
el más poderoso de su época, teniendo uno de los reinos más grandes y extensos territorialmente. Ponerlo en esa condición sencillamente es impensable. Eso no se le ocurre a nadie, porque nadie es capaz de hacerlo. Nadie puede hacer eso por otra persona. Pero el Señor sí. Y el Señor lo puede hacer con el más poderoso de los hombres, como al ser humano le gusta hablar, porque en la tierra, en la sociedad se habla así, y se habla de hombres poderosos y de mujeres poderosas, sobre todo en nuestra época. Y vamos a ver que realmente nosotros, por más riquezas que tengamos, o por más salud que tengamos, o por más gobierno que tengamos, pues no somos tan poderosos y tenemos una contraparte, un trasfondo supremamente débil. O sea que todo lo que tenemos en un momento dado es frágil, se puede perder. La condición, podríamos decir, la condición nuestra, en cualquier momento se puede perder. Y eso es bueno recordarlo. Por más bienestar que tengamos. Y esto, de acuerdo a lo que el profeta le dice al rey, y de acuerdo a la palabra de Dios en general, lo que hace es una invitación a la humildad delante del Señor y a la obediencia a sus preceptos, a sus estatutos, a sus órdenes, para que el Señor pues no tenga que entrar a corregir, como lo hizo con el rey, de una forma drástica, porque el Señor, eso fue lo que hizo. Dice, yo le ruego aceptar el consejo, el consejo que le da un subalterno al rey. Y el consejo en términos generales no es otro que el arrepentimiento y la corrección. De ahí que debamos entender que eso, entenderlo para todos, la corrección y el arrepentimiento es una situación muy positiva para los seres humanos. Corregir es lo mejor que podemos hacer en todos los temas que nos correspondan. Lo mejor es hacerlo oportunamente. Lo malo es que generalmente nosotros no lo hacemos oportunamente, sino que lo hacemos cuando somos llevados por la mano disciplinaria del Señor a este tipo de conductas. Cuando hablamos de Nabucodonosor, como hemos dicho, es un hombre muy poderoso. Él realmente existió. La historia universal de la sociedad humana lo cuenta. Es un rey verdadero, real, que vivió tal como dice la Biblia. Y todos los acontecimientos que de Nabucodonosor narra la Biblia son verdaderos, realmente sucedieron. Entonces, dice, tal vez, le dice al final del verso 27, tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes. Entonces el rey escucha el consejo y pasa el tiempo. Dice, 12 meses después, mientras daba un paseo por la terraza del Palacio Real de Babilonia. O sea que tuvo el sueño, se le dio la interpretación y siguió el tiempo. 12 meses, un año. Y el rey siguió
su vida. Dice, daba un paseo en el palacio. Exclamó, dando el paseo, el rey exclamó, estoy en la versión internacional: miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino. La he construido con mi gran poder para mi propia honra. Esto era lo que él pensaba cuando venía a su vida, a su mente, lo que los ojos le mostraban. Él pensaba que él había hecho eso y que el reconocimiento por esa obra magnífica, excelente y grande era por él. Y el reino era muy grande y estaba muy bien, era muy poderoso. Entonces dice, he construido como capital del reino. Esta es una conducta muy común en todos los seres humanos. No todos son como Nabucodonosor. O sea, no tienen tanto poder, no tienen tantas realizaciones. Pero hay millones de gentes que sí tienen algún nivel de éxito y realizaciones en su vida, logros, como se llaman también, que después de ser personas comunes y corrientes, niños que no son nada, no pretenden ser nada, cuando llegan a la edad adulta empiezan a tener unos desarrollos y una prosperidad extraordinaria. Entonces es común. Hay mucha gente en todas partes, en todos los países, en todos los tiempos. Y esto no es solamente para un grupo, para alguien. Aquí no estamos hablando de nadie en general. Estamos hablando de la condición del ser humano. Dice, se ufanaba. Otra palabra que usa la versión Reina Valera es jactarse. Se jactaba. Por eso es que la salvación es por fe y no por obras, porque las obras llevan a esta situación. Las obras son los logros personales, lo que hemos hecho, lo que hemos logrado con el trabajo. Cada persona tiene su trabajo y consigue algo, mayor o menor, pequeño o grande. Esas obras en general van a producir jactancia, o sea, orgullo de la persona por lo que ha hecho, por lo que hace. Orgullo personal. Otra forma de expresarlo es va a alimentar el ego, el yo de la persona. Y eso, en términos espirituales y delante del Señor, para ningún hombre es bueno. Hago un paréntesis, les pido disculpas por el ruido periférico. Espero que no moleste, traten de mantener la atención de todas formas. Hagan el esfuerzo. Bueno, entonces, es muy común, y él lo tuvo. La he construido con mi gran poder y para mi propia honra. Ahora, el trato de Dios a Nabucodonosor nos enseña algo más, y es que un hombre o una mujer que sea tratado por el Señor con un castigo es un hombre o mujer bienaventurado. O sea, es una persona especial, porque el Señor no castiga a todos. Hay millones de personas que viven en su pecado y en su error. Reyes, gobernantes, hombres importantes, ricos, que nunca son corregidos. El Señor no lo hace.
¿Y qué trae como consecuencia eso? Pues sencillamente que llegan al fin de su vida y se condenan. Es como el rico de la parábola de Lázaro. Este rico no fue corregido. Si le preguntáramos al Señor por qué no lo corrigió, tal vez nos va a decir, tal vez, es hipotético lo que digo, nos va a decir es que no se iba a arrepentir, no iba a oír, le iban a decir, pero él no iba a escuchar. Porque lo más común es que no escuchamos. Todos los seres humanos somos así. Por eso es que es necesaria la corrección. El rey Nabucodonosor tiene un trato muy especial porque estando vivo, sano, y no en la parte final de su tiempo, de su gobierno, fue llevado a la corrección. Como le dijo el consejo de Daniel, que era lo que tenía que hacer. ¿Qué era lo que tenía que hacer Nabucodonosor? Dejar de pecar, en síntesis. Pero aquí nos damos cuenta de que pasó un año y él no dejó de pecar. ¿Por qué? Porque eso es común en todos nosotros. Con la simple palabra, muchísimas veces no vamos a cambiar las conductas. Con las simples palabras, tal vez no nos arrepintamos de nada. Tienen que venir las acciones punitivas, el castigo, de parte del Señor, las acciones disciplinarias. Entonces, en el caso de Nabucodonosor vemos que el Señor es muy bueno con él, muy especial, porque normalmente a Nabucodonosor no debió mandarle a decir nada, pero nada. Les hago esta reflexión. Recuerden a Faraón en la época de Moisés. A Faraón el Señor lo trata indiferente. No le ofrece nada. Potestad de Dios, la soberanía de Dios. A Faraón no pretende corregirlo, ni enseñarle, ni ayudarlo a que salga de su error. Al contrario, la Biblia dice que Jehová endureció el corazón de Faraón. Muchas de las cosas que hizo Faraón es porque el Señor endureció su corazón. Entonces, el rey Nabucodonosor es un hombre privilegiado. O sea que los que son privilegiados son los que van a recibir la corrección. Dice, y él estaba ufanándose, jactando mi propia honra. Aquí lo declara él mismo. Lo que busca, para mi propia honra. Así dice la versión internacional. Vamos a ver la versión Reina Valera. En la versión Reina Valera dice, para gloria de mi majestad. O sea, es honra o gloria de mi majestad, o sea, de mi condición de rey. O sea, era puro orgullo personal. Todo lo que él podía mover en su palabra era orgullo personal, orgulloso por las cosas que tenía y que había hecho, al punto de que no está pensando ni mucho menos en la gloria de otro. A él no se le ocurre pensar en la gloria de otro, ni a él ni a nadie. Cuando la persona está en esta condición es igual, así sea de este siglo XXI o sea del siglo antiguo, de la antigüedad, antes de Cristo. Porque
ese reino no lo hizo él solo, lo hizo con los militares, con los que murieron en las batallas de conquista, con los administradores, con todos. Pero él no está reconociéndole a nadie, él dice que yo mismo. O sea, la parte administrativa la exalta al punto de que solo se reconoce él. O sea, es una actitud orgullosa y egoísta desde el punto de vista humano, al más alto grado. Pero común al ser humano. Entonces, dice, para la gloria de mi majestad. Acá leíamos en la Internacional, dice, para mi propia honra. No había terminado de hablar, verso 31. No había terminado de hablar cuando desde el cielo se escuchó una voz que decía: este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor, tu autoridad real se te ha quitado. Tremenda aseveración y muchísima autoridad, porque esa voz le anunció algo que para Nabucodonosor tal vez parecería imposible. Dice, tu autoridad real se te ha quitado. Por eso es que nosotros debemos siempre reconocer al Señor nuestro Dios como fuente de toda autoridad. Antes decían, de acuerdo creo que la primera Constitución de Colombia o a una de la anterior, que se reconocía a Dios como fuente suprema de toda autoridad. Hicieron el cambio de la Constitución y ya quitaron esa frase. Error. O sea que los antepasados eran más inteligentes espiritualmente, más sabios que los modernos. Porque esto es lo que está diciendo aquí en la Biblia. Que Dios es la fuente suprema de toda autoridad. O sea que no hay autoridad, no hay hombre o mujer con autoridad que no le haya sido dada por Dios. La autoridad es una, le pertenece al Señor. Los seres creados que tienen autoridad es porque de parte del Señor se les ha entregado, se les ha dado. No es por otra cosa. Dice, tu autoridad real, o sea que es la autoridad del rey, se te ha quitado. ¿Cómo debió quedar él cuando escuchó eso? Yo creo que no alcanzó a pensar como hombre, porque inmediatamente iba a ser cambiado a corazón de bestia. Dice, serás apartado de la gente y vivirás entre los animales. Ahí ya no es sueño, ahí es una voz que le dice, es una sentencia de parte del Señor. Y vivirás entre los animales salvajes. Comerás pasto como el ganado y 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es soberano de todos los reinos del mundo. O sea que lo que le dijo el profeta, el consejo era muy importante, muy bueno, si hubiera evitado esto. Pero eso no se puede evitar, y uno no es superior a otro porque, por ejemplo, nosotros leemos esto en la Biblia y pensamos, debió hacerle caso a Daniel. Lo que pasa es que eso no es tan fácil. ¿Por qué? Porque es el corazón de cada persona. Y generalmente, ni los más brillantes de los hombres pueden hacerlo. Por eso Nabucodonosor no lo pudo hacer.
que fue mucho más que cada uno de nosotros. Ni pensemos que Nabucodonosor es menos que nosotros, en términos humanos o de inteligencia o de capacidad o espiritual. Nabucodonosor era tan extraordinario como hombre que el Señor le puso uno de los hombres más grandes que el Señor ha hecho, que fue Daniel. Daniel es un hombre de un superior, dice la Biblia, que es de espíritu superior. Eso no lo dice casi de nadie, prácticamente de nadie. Entonces, el Rey debió ser alguien muy tremendo también, muy especial. Pero en la condición humana, esa condición especial no libra del orgullo ni del envanecimiento personal, ni del error, ni del engaño de las riquezas, porque las riquezas producen en el corazón, engañan el corazón. Las riquezas en el corazón producen de todo. La idea de que yo las hice, son mías, nadie las puede hacer igual que yo. Como no todo el mundo tiene riquezas, pero los que no tienen son mal vistos. Soy muy poderoso. Me honran a mí, me dan gloria a mí. O sea, todo eso produce las riquezas y otros asuntos más producen en el corazón del hombre. Lo malo de las riquezas es eso. El resto es, digamos, en términos generales, no es malo. El resto no es malo. En términos generales. Pero lo malo es que engaña el corazón y lo hace extraviarse. Y lo hace apartarse y endurecerse con el Creador. Como el hombre que está así como Nabucodonosor no reconoce en nadie más, no tampoco reconoce en Dios. Dice, serás apartado de la gente, vivirás entre los animales. Bueno, hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos. O sea, que hay que reconocer que la autoridad la tiene el Señor. Que en este mundo nada pasa sin su visto bueno. Así sea para nuestros ojos y juicio, bueno o malo. Porque muchas veces nosotros nos equivocamos de porque decimos esto es bueno, esto es malo, a nuestro gusto, criterio. Entonces, la autoridad la tiene el Señor y Él la da al que quiere. Ese es un punto bien importante y que hay que tener en cuenta y hay que corregir cada vez que el Señor nos recuerde ese punto, porque muchas veces pensamos otras cosas y nos equivocamos. Los seres humanos, cuando nos comportamos humanamente, o sea, dentro de la sociedad como seres humanos, nos equivocamos. Generalmente nos equivocamos. Con nosotros mismos, con el Señor, con la gente. Por eso es que dice la Biblia que el único que conoce las intenciones de los corazones es Él. Porque nosotros fácilmente le decimos a una persona que es mala. Pero sin conocimiento de causa. Por eso es que la Biblia dice no juzguen nada antes de tiempo. Porque nos vamos a equivocar. El Señor es la fuente de la autoridad y Él la da a quien quiere. Y Él juzga la autoridad que Él delega
y no más. Nosotros tenemos es que quedarnos callados. Lo que hay que reconocer es que Él es la autoridad y que nosotros no podemos hacer nada para cambiar eso. Y que lo que el Señor permita en su autoridad es porque es así y no más. Así nos parezca injusto, así nos parezca lo que sea. Entonces dice en el verso 33, al instante, o sea, Nabucodonosor escuchó esto, y fue lo último que escuchó. Hay unos que os pueden escuchar cosas parecidas a esto, y es lo último que escuchan, pero es porque se mueren. En el caso de Nabucodonosor es porque pierde la razón. Dice, al instante se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor. Los separaron de la gente, o sea, se les volvió como un buey. Los subalternos debieron ver el cambio en su cara, en su apariencia, en su mirada, de ser en un momento dado el rey y quedar como un animal. Debió ser muy tremendo eso. A tal punto que tuvieron que sacarlo. O sea, se dieron cuenta que él ya en el palacio no tenía lugar, porque no se comportaba como un rey, ni mucho menos. No se comportaba ni siquiera como un hombre, sino como una bestia. Y lo sacaron. Lo separaron de la gente y comió pasto. Cuando lo sacan, lo ven que empieza a comer pasto, como el ganado. Esto dice la Biblia, ustedes lo pueden leer. Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo. Y ustedes miran a un buey, a un animal que ahí como el que ven. Miren que ellos no se inmutan por la intemperie, por nada. Simplemente se mueven, caminan, comen. Así fue con él, dice, lo separaron de la gente y como pasto, como el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, y hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de águila. O sea, se volvió un animal, el rey. Todo esto lo observaron sus subalternos. Fueron testigos de esa transformación que Dios hizo en él. O sea, ahí vemos una manifestación del tremendo poder del Señor. O sea que nuestra cordura, nuestra inteligencia, nuestra capacidad, nuestra conducta social, humana, depende del Señor. No depende de nosotros. Lo que hacemos, lo que hablamos, lo que trabajamos, no es de nosotros, es del Señor que nos permite. Eso fue lo que quería enseñarle a Nabucodonosor, porque él decía que era de él. Es la capital del reino que yo he hecho. O sea que las acciones o ejecuciones de la capacidad humana, de la inteligencia del hombre, de la creatividad, del trabajo humano, se hacen porque el Señor lo permite. Y la cordura, o sea que cada uno de nosotros se conduzca como un ser humano, sea hombre o sea mujer, depende del Señor, o sea, porque si el Señor quiere, a cualquiera de nosotros nos puede hacer lo mismo, sea hombre o mujer. En este caso es un hombre, pero si el Señor lo quisiera hacer con una mujer, también lo hace. Porque
animales de sexo masculino y animales de sexo femenino. O sea, aquí no hay ningún problema. O sea que nada de las vanidades de los seres humanos son posibles si el Señor no permite. Porque sea un hombre que es rey, que vive en un palacio, que tiene la finura del rey, la excelencia de vestidos, de comida, de joyas, todo eso, lo pone como un buey. Con nosotros es más fácil. Dice, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, y hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de águila. Pasado ese tiempo, o sea, ¿cuánto tiempo duró? Lo que en el sueño el Señor le dijo. 7 años o 7 tiempos, 7 medidas de tiempo. 7 años. Aquí él mismo habla. Dice, pasado ese tiempo, yo, Nabucodonosor, o sea, volvió a tener conciencia, condición humana. Elevé los ojos al cielo, o sea, pasado ese tiempo el Señor le devuelve la condición humana. Deja de tener la condición de bestia. En la versión Reina Valera dice más, al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. O sea que eso estaba determinado, 7 tiempos. O sea que el Señor no le dijo nada durante los 7 tiempos. A un buey, ¿qué le va a decir? Pero se cumplió, inmediatamente vino el cambio. Y él lo primero que hace, apenas recupera su condición, alzó sus ojos al cielo, dice, alcé mis ojos. O sea, hizo lo que Daniel le dijo en la interpretación que debía hacer. Lo hizo, inmediatamente dice, mas al fin del tiempo yo no alcé. O sea, inmediatamente recupera su condición, hace lo que se le había dicho, pero no lo hizo antes. Así es con todos. Mis ojos al cielo, alcé mis ojos y mi razón me fue devuelta. Entonces ya le regresa todo y bendije, hizo algo muy tremendo. No solamente reconoció, sino que bendijo. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Lo que es la humildad y lo que se requiere para la alabanza. Para alabar al Señor se requiere humildad de corazón. Porque si no, no se logra llegar con la alabanza a la presencia de Dios. Y mi razón me fue devuelta y bendije al Señor, y alabé y glorifiqué. O sea, hizo lo que tiene que hacer un hijo del Señor con total facilidad. Y que debemos buscar hacerlo con total facilidad, o sea, con humildad, con sencillez de corazón. Y glorificar al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno. Aquí ya él dice algo más de lo que le dijeron. Que a él le dijeron que el Señor tenía el dominio sobre los hombres. Aquí dice, él ya reconoce, tiene el dominio eterno, porque los hombres, los seres humanos, que tienen dominio, que tienen poder,
tienen no es sempiterno. En la mayoría de casos, los gobiernos actuales duran 4 años, en algunos 8, y se acaba. Y la vida, pues, es igual. En estos días murió un hombre, un periodista, que mientras estuvo vivo, estuvo en la cima, estuvo en la parte más alta del periodismo mundial. De esos hombres que lograron destacarse mundialmente. El que era respetado, admirado, envidiado, como sea, endiosado incluso. Pues todo mundo piensa, o pensaba de él, como de alguien muy grande. Pero ayer o anteayer murió, se le acabó el tiempo. No hay nada sempiterno, y así es todo. Y toda la gloria que tuvo aquí. O sea que la gloria de los hombres es lo más vacío y vano que existe. Eso queda en nada, es como humo. Y toda la riqueza. Era un hombre, con esa posición era un hombre muy rico. Entonces cuando uno se entera, ya sabe que le pasó lo que nos va a pasar a todos. Y para lo cual debemos estar preparados. Y idealmente hacer lo correcto mientras estamos en la vida. Y es honrar al Señor, glorificarlo a Él y hacer todo para la gloria de Él, no para la nuestra, sino para la gloria del Señor. O sea, hacer todo como debe ser. Dice entonces mi majestad, al mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad. O sea, ¿quién le devuelve eso al Señor? De la misma manera que se la dio, se la devolvió. Y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores, mis consejeros me buscaron, y fue restablecido mi reino, y mayor grandeza me fue añadida, como remuneración a la corrección. El Señor le da mayor grandeza. En el caso de Job se observa eso también. En la medida que Job pasa por semejante prueba y corrección, cuando termina todo, le fue duplicado. Entonces, eso es lo que nos muestra este pasaje que tiene que ver con Daniel, de lo cual él fue testigo. Vamos a darle gracias